Y bueno, había una buena noticia que tenían que compartir, ¿no? Y en medio de esa sociedad y en medio de ese tema, vamos, cuando el compartir la buena noticia, Pablo le dice, primero, ¿cuál era la nueva noticia? ¿Te acuerdas? Sí, que Jesús era el Mesías del que habían leído en las Escrituras. ¿No? Es esa parte, porque lo esperaban, fueron siglos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, profetas, Moisés, podemos ver desde Génesis, Éxodo, que habla de toda la parte del Mesías. Pues, ¿cómo te imaginas que haya sido cuando Pablo le compartió a Timoteo? No, creo que debió de estar emocionadísimo, contento y con ganas de hacer algo, ¿no? De poder compartir esta noticia también a los que estaban como él después de haber leído. Y más porque yo creo que sintió esa necesidad también de hacer algo, de hablar, de compartir como con Pablo, porque hubo personas que pues no creyeron, ¿no? En lo que compartía Pablo, tanto como otros que sí, ¿no? Pero la reacción de Timoteo pues debió de ser de felicidad pura de, sí, Cuando descubres algo más grande, ¿te emociona? sí, Es como haber descubierto un tesoro, ¿no? Algo así de, porque imagínate que a Timoteo, su mamá y su abuelita, pues le decían, va a venir un Mesías, y mira, las escrituras anuncian que va a venir un rey, ¿no? Un rey que nos va a liberar, y ese es el mensaje del Antiguo Testamento, ¿no? Que es lo que dicen las escrituras, de que iba a venir ese rey, que iba a ser ese Mesías, iba a ser rey, pero al mismo tiempo también que iba a ser un rey sufriente, un siervo sufriente, como dice en Isaías. Entonces, cuando Pablo en su primer viaje se encuentra un chavo, quizás hasta como él lo fue cuando estuvo estudiando con Gamaliel en Jerusalén, eh, y encuentra a alguien que había estado preparándose fielmente en las escrituras y le dice, ¿qué crees, Timoteo? Te voy a decir algo. El Mesías ya vino, ya llegó, acaba hace unos años de suceder, acaba de suceder hace poco en Jerusalén, es Jesús. Y pasó esto, como dicen en Isaías, y pasó esto otro, como lo anunciaba Ezequiel, y viene esto, como lo decían los salmos, y le empieza a platicar. Digo, me imagino la pasión, porque a Pablo ¿te acuerdas? Lo tumbó del caballo, lo dejó ciego, se le apareció, escuchó, o sea, y yo lo escuché, y haber creído, o sea, debió de haber sido, yo ya me imagino un joven apasionado con todo, descubriendo, y no dudo porque no se fue en el primer viaje de Pablo, hasta el segundo viaje de Pablo. ¿Qué crees que haya hecho Timoteo en ese periodo entre el primer viaje, cuando le dijo Pablo que Jesús era el Mesías, que era el rey mesiánico esperado, y cuando regresa Pablo? Yo, ¿sabes qué creo que hacía? Que yo lo hubiera hecho. A ver, voy a ver. Entonces Jesús, y me hubiera ido otra vez a leer otra regresar, vez. a leer y a entender cada vez más, ¿no? Lo que Sí, me habían enseñado a decir, efectivamente es Jesús, ¿no? Como sí, que a sí, validar, ¿no? sí, ponerse a estudiar, ¿no? Sí, o sea, para tomarle sentido a todo lo que por mucho tiempo estuvo ya aprendiendo por medio de su familia. Pues sí, lo más probable es que haya hecho eso, Y cuando regresó prepararse. Pablo, lo debió de haber visto. Digo, si era así como luego nos pasa a algunos intensos, oh, es que descubrí esto, y mira, y aquí dice esta otra cosa, y así a mí me pasa luego cuando encuentro algo nuevo en la Biblia, ¿no? Me pasa mucho en la casa cuando platico con mi hijo, ¿no? Y luego le encuentra algo y todo y te emocionas. Yo me imagino que Pablo debió haber Igual. encontrado ahí a Timoteo. Dijo, ándale, vente con Silas y conmigo. Vamos a compartir esa pasión, ¿no? De Sí. compartir que hay buenas noticias. Y hay una parte que te voy a pedir que me leas también, del versículo 3 al 7 del capítulo 2.
Tú, pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. El labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Fíjate, le dice, considera bien esto que te digo. Le puso 3 ejemplos, en donde decir, tú tienes que ser como un soldado, tienes que ser como un atleta, tienes que ser como un labrador. ¿Cuáles serían así las enseñanzas? ¿Por qué como un soldado? Pues es que en estos tres ejemplos que les dio, se nota que necesitas esa personalidad y seguridad de comprometerte y dejar a un lado pues cualquier adversidad que tengas con el fin de cumplir un propósito, ¿no? O sea, puede haber sufrimiento, dificultades, pero el chiste es trabajar duro, ¿no? Conforme a lo que debes de hacer y con la meta que tienes. Claro, le dice, un buen soldado que no se enreda, ¿no? En cualquier otra cosa más que en servir en ese compromiso, ¿no? Yo recuerdo que por ejemplo, hay medallas que se les entregan a los soldados por su lealtad, ¿no? El soldado es leal, digo, debiera ser leal en su gran mayoría, y es ese de entregar tu vida en lealtad a lo que prometiste, ser fiel a tu patria, y etcétera. Entonces, y por el bien de los demás, de tu patria y de los ciudadanos de tu nación. Por otro lado, el tema del atleta, ¿no? O sea, y a mí me gusta estos que son los atletas que trabajan en equipo, no el individual, ¿no? Que dices, voy por el equipo, estoy representando a mi país, a mi nación, etcétera. Un propósito más alto. Y el labrador, ¿no? En donde dices, pues yo estoy confiando, voy a labrar la tierra, voy a trabajar duro y voy a sembrar la semilla. ¿Quién la va a hacer crecer? Dios, esa fe del labrador y va a hacer llover, porque recordar que en aquel entonces era una sociedad agrícola, ahora ya hay riego y hay otro tipo de cosas, no obstante en las sequías que vivimos en este año fue tremendo para mucha parte en la industria, pero en aquel entonces era esperar la lluvia. A la lluvia, entonces, pero ese labrador fiel de que tarde o temprano va a haber el fruto. Sí. Valor, lealtad, ¿no? De un soldado, la parte de la fidelidad, ¿no? De alguien que trabaja en equipo, ¿no? Que trabaja con esfuerzo y con dedicación, son esos ejemplos que le pone. Por eso le dice al final, dice, considera bien lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. O sea, estoy mandando algunos mensajes, medítalos, observa al soldado, observa al atleta, así te quiere el Señor, observa como un labrador fiel. Ahora, obviamente requiere sacrificio, ¿no? Entonces, esa parte, ¿lo fácil te genera carácter? No, es en los momentos difíciles, en las pruebas donde demuestras tú verdaderamente si tienes carácter o no, por la manera en la que actúas, cómo tomas decisiones. Fíjate que ser fiel requiere de carácter. ¿Sí? ¿Tú crees que al día de hoy hay fidelidad? No. ¿Poca? Poca, se podría decir que poca. Decías hace un rato que las personas, que cada vez menos personas quieren tener, o sea, buscan la espiritualidad en Jesús, en Cristo, en las Escrituras, ¿no? Y al contrario, yo creo que cada vez hay más ateos, ¿no? Que se jactan de decir que no creen en nada, que no creen en Dios, ¿no? Pero me gustaría leer también esta parte, porque igual sucedía en la época de Timoteo y de Pablo. Ayúdame leyendo el versículo 11 y 13 del capítulo 2. Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él.
Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Fíjate, en el primer versículo, en el versículo 11 dice, fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Es decir, esa parte de, pues, el carácter, o sea, es difícil, o sea, el pasar cosas difíciles te va a generar carácter y te va a hacer tener vida, aunque ahorita aparentemente tengas que morir a muchas cosas, ¿no? Pero va a haber un fruto, va a haber vida abundante, ¿no? Esa plenitud. Y dice también, si perseveramos, ¿no? También reinaremos con Él, en el versículo 12. Realmente lo que está diciendo, va a estar difícil, ¿no? Va a costar trabajo, pero va a tener fruto. Sí. Y un fruto que satisface. Los niños, en la parte infantil, pues todo es más fácil, digo, tú fuiste niña y hace poco, no tan, sí, ya hace poco, no, estás muy joven, pero todo era fácil, te lo arreglaba tu papá, tu mamá, a veces nada más había que llorar para obtener cosas, ¿no? Pero cada vez al día de hoy ya no. O sea, has pasado de lo fácil a lo difícil, ¿no? ¿Qué te hace ser una mujer? Una mujer realmente con toda la extensión de la palabra y no ser una niña. Pues las capacidades que te da de enfrentar cosas difíciles, ¿no? Entonces, yo no dudo que haya mujeres jóvenes como tú, en donde todos sus comportamientos siguen siendo de niñas, ¿no? Pero igual sucede con los varones. Cada vez vemos más niñotes, ¿no? Ya en los 30 quizás, que no maduran, ¿no? Sí. Por cómo toman decisiones, ¿no? Entonces, el pasar de lo infantil o dejar de ser niño y entrar en una edad de madurez o de responsabilidad, significa que vas a dejar lo fácil y vas a poder tener las capacidades de enfrentar lo difícil. Pero hay una parte, quería poner estos puntos porque dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. O sea, ese tema de permanecer firmes y permanecer fiel, hay una parte que Él dice. Hay una parte del ser respetuoso, porque dice, si lo negamos, Él también nos negará. Es decir, no te va a obligar. No, Él respeta tu decisión. Respeta tu decisión. Y esta parte cuando dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo entiendes esa parte? Pues, o sea, nos queda claro que Dios no nos va a obligar a nada, ¿no? Él lo que quiere es que lo busquemos a Él, que nosotros tengamos ese anhelo de seguirlo, ¿no? Entonces, dice que Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Está claro que Dios es amor, esa es su esencia, la fidelidad. ¿Y qué significa ser infiel? Él no amar a alguien. Entonces, no hay manera posible de que Dios sea infiel a nosotros, porque Él siempre va a permanecer con nosotros, es parte de Él, es su característica. Entonces, es por eso que dice que no puede negarse a sí mismo, pero por más que nosotros seamos infieles, Él va a permanecer ahí. Fiel, fidelidad, lealtad. Por ejemplo, ¿tú esperarías una fidelidad en qué aspecto? Una lealtad. O sea, una persona que es fiel, ¿cómo es? ¿Es fiel a qué? En cuanto a mí, conmigo, a mi persona, pues que permanezca conmigo, que pues aunque suene como obvio, que no me engañe, que no me mienta, que... Decías que te ame, decías que es... Sí, pues que me ame. No, bueno, es esa parte que decías, es la esencia de Dios. Dios es amor, pero por eso, así como Él dice, ok, si tú no quieres tener una relación conmigo, pues la respeto, ¿no? Obviamente, incluso dice Él, pero incluso hasta si tú te vas hacia un lado, no te voy a pagar con la misma moneda en ser infiel.
porque eso sería perder la esencia de Dios, ¿no? Porque Él es fiel y muestra su amor, ¿no? En fidelidad. ¿A qué grado? Al ser capaz de morir en tu lugar en la cruz, ¿no? De hecho, por eso el Señor nos dice en Efesios 5, esposos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en ese aspecto, lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso, que por cierto, era la iglesia en donde estaba Timoteo, porque toda esta carta, ahorita vamos a entrar a esa parte, estaba dirigida a Timoteo porque estaba corrigiendo muchas malas enseñanzas que había. Y entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice a los varones, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y ese tipo de amor de un hombre hacia una mujer que es capaz de dar su vida por ti es un tema de muestra de fidelidad, de lealtad. O sea, no importa, o sea, soy capaz de perder mi vida por amor a esta mujer, a esta chica. Entonces, es lo que nos enseña el Señor en esta parte y dice, permanece fiel. El amor de Dios por la humanidad ha sido fiel al grado tal de que al día de hoy seguimos teniendo la oportunidad de llegar a los pies de Él, a los pies de la cruz y pedirle perdón, y Él va a ser fiel para perdonar, ¿no? Platicábamos eso también, ¿no? De cuando hay siempre en una relación, la persona que ama permanece fiel, ¿no? Sí, sí, aunque el otro no, la persona que verdaderamente ama permanece. O sea, aunque por un lado no, el otro sí. ¿No? Sí. Es lo mismo. Y bueno, puede haber perdón, que es otra muestra de amor. El amor está obviamente en la fidelidad, pero también está en el perdón, como es el amor de Dios. O sea, porque yo permanezco fiel en mi promesa que hice, yo te perdono. Al día de hoy también lo que menos vemos es el perdón, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, de esta segunda carta a Timoteo, que estaba en Éfeso, decíamos, y que le pide que lo vaya a ver de regreso, que pase por Troas, que le lleve sus documentos, que le lleve un abrigo que había dejado ahí, que se cuide de Alejandro, pero también después de todas estas recomendaciones que le da de decir, sigue tu llamado, sigue tu vocación, le dice que se ocupe de los líderes, de los maestros corruptos, de los maestros que estaban enseñando cosas equivocadas, ¿no? En donde nos dice en el versículo 18 de 2 de Timoteo, capítulo 2, esto dice, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido y trastornaron la fe de algunos. Platicábamos esta parte, él le dice, aquí nos deja ver qué era lo que estaban enseñando equivocado, ¿no? ¿Recuerdas más o menos lo que te platiqué o platicamos ahí tú y yo al respecto de esto? Sí, pues que ellos decían que ya la resurrección ya había tenido lugar, ¿no? Y a lo que pues entendí es que la resurrección ellos lo veían más como algo simbólico y espiritual, no físico, no creían que iba a suceder y era lo que Pablo les estaba diciendo, o sea que ya había, Jesús era el Mesías y había pasado como venían las escrituras, ¿no? Nada más que lo cambiaron todo, lo trastornaron todo a manera de cómo ellos habían llevado la lectura a cabo, como tomando nada más unos pedazos de la escritura, ¿no? Y cambiando la verdad. Habían estado influidos también por las ideologías de la sociedad en su momento, los maestros, estos que enseñaban cosas equivocadas. ¿Recuerdas algo que había en la sociedad, en los griegos, que decían respecto a la espiritualidad y al cuerpo? Acuérdate que los griegos decían que, bueno, era lo que trataba de corregir, porque decían que ya la resurrección se había dado, que ya había sucedido una separación. Es probable que eso sea lo que enseñaban
de decir, no va a haber una segunda venida, no va a haber una resurrección de los muertos. Lo que va a pasar es que nos vamos a separar ya del cuerpo. Hacían ver el cuerpo como algo malo y el espíritu como algo bueno. Sucedía mucho en Éfeso. El dualismo que decían, o sea, el bien y el mal. El bien es la parte espiritual, el mal es el cuerpo, entonces separémonos de esto, ¿no? Y por lo tanto, cuando te mueras ya entonces vas a entrar en libertad. Pero eso también afectaba la fe de muchos de ellos. Entonces, influencias e ideas que se metieron en las enseñanzas bíblicas, ¿no? En las enseñanzas de Jesús. Entonces, y les hacía ver, decir, no va a haber una nueva vida, no va a haber una nueva creación. O sea, había mucho tema en Éfeso, muchas doctrinas equivocadas que se habían llegado a meter a la iglesia. Entonces, ahorita decías que había discusiones en cuestiones pequeñas, sin sentido, y que se metían ellos a discutir. Eso sucedía mucho con los griegos. Los griegos debatían de las filosofías, por eso los filósofos griegos, ¿no? De esa época, mucha influencia en la época de Jesús o en esta época de Pablo. Al día de hoy hay argumentación por cuestiones que no agregan valor. Por todo. Casi siempre surgen conflictos por cosas innecesarias, pero más que nada es por la reacción que cada uno toma, ¿no? Ese sentido de, esa actitud de como atacar cuando no hay necesidad de causar conflicto, pero por cualquier tema, cualquier situación, sí surgen muchos, tienden a surgir muchos conflictos innecesarios. Hay una parte que le dice él, ¿no? Que eviten las discusiones sin sentido, ¿no? Sí. Pues se ponían a discutir entre ellos y recordar que eso fue lo que encontró Jesús también con los fariseos. O sea, se dedicaban a ver cómo si tenían que comer de una forma, si se tenían que lavar las manos y todo. Y Jesús dice, a ver, no es el tema de que te laves las manos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entra a tu boca, ¿no? Sino lo importante no es lo que te comas, lo importante es todas las sonceras que están saliendo de tu boca, todo lo que estás diciendo. O sea, es casi, no te preocupes por lo que vas a comer, preocúpate por lo que estás diciendo, como dices, ya te diste cuenta lo que dices, ¿no? Entonces había gente que se preocupaba mucho de las formas, como los fariseos, y esto le estaba sucediendo en Éfeso a esta iglesia, ¿no? Entonces, y es por eso que recomienda, le dice, toda la escritura es buena, pero no, casi les dice, nada más no te claves en las formas, ¿no? Y eso en qué versículos se lo dice, ¿te acuerdas? Por el capítulo 3. Ajá. En el 16 al 17. A ver, ¿cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, en esta parte, ¿qué es lo que te llama la atención? Pues ahí recalca lo de que es inspirada por Dios para 3 cosas: enseñar, redarguir, corregir, ¿no? Y para instruir en justicia. Pero aquí, o sea, lo que nos dice es que es por medio del Espíritu Santo que Dios reveló su persona y su plan a ciertas personas, ¿no? Al final de cuentas, este libro, estas escrituras fueron escritas por hombres, pero todo es confiable porque fue Dios quien habló a través de ellos, ¿no? Porque quería dar ese mensaje a su pueblo en ese entonces, ¿no? Es lo que comentaste al inicio, que iba dirigida, pues, en estas cartas vemos que es de Pablo a Timoteo, o sea, lo que Dios quería que Timoteo escuchara fue escrito a través de Pablo para Timoteo, pero también lo podemos aplicar nosotros en nuestras vidas. Es por eso que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ahí nos dice claramente que pues debemos de leerla y aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Para la buena obra, lo que Dios quiere, el plan que tiene, el propósito, ¿no? Los líderes que estaban ahí discutiendo
la gente que discute, ¿qué es lo que más demuestra? ¿Su conocimiento o su orgullo? Yo creo que el orgullo, más el orgullo, de no saber como, pues poder escuchar a otra persona y tan siquiera ahí como, sí, pues es más el orgullo como de yo estoy bien, tú estás mal, lo que yo estoy diciendo es cierto y punto. A mí nadie me va a decir que estoy mal. Genera divisiones, Sí. ¿no? Y lo que ahorita comentabas, decías, una persona orgullosa, que puede suceder obviamente en líderes religiosos, líderes espirituales. ¿Tú crees que estén dispuestos a ser corregidos? No. ¿No? ¿A ser instruidos? ¿No? Pues no. ¿Tú crees que cuando leen algo realmente redarguye su corazón para hacerles ver que están cometiendo cosas malas? Difícilmente, ¿No? no. Entonces, pero es importante que Pablo le dice a Timoteo, atiende este tema, por favor, habla con ellos, Sí. pero enfóquete en las escrituras, ¿no? Y es Ujú. bien dices aquí en este tema, cuando le explica el propósito real de las escrituras. Nuevamente se está refiriendo al Antiguo Testamento y les está diciendo, oye, no es para discusiones, sino toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, efectivamente, Dios le dio esta parte para poder hablar a las personas, poderlos enseñar. Pero, como decías, uno, y es lo que tenemos que ver, la Biblia está escrita, sí, dirigida, o sea, muchas cartas, o sea, Isaías, platicábamos de él, le hablaba al pueblo hebreo en cierto momento y en cierta circunstancia, e iba un mensaje como el de Timoteo, ahorita Pablo a Timoteo, y un mensaje de Isaías al pueblo de Israel en ese momento y en esa circunstancia. Entonces, hay algunos mensajes que son muy claritos, que son, tienes que hacer esta cosa. Por ejemplo, hay una parte que Pablo le dice a Timoteo que tomara un poco de vino por sus problemas gástricos que tenía, ¿no? Entonces, y no significa, esa era una circunstancia específica para Timoteo en esa época que no había Pepto-Bismol, ¿no? Entonces dices, no, todos tenemos que tomarnos, no. O sea, hay algunas partes en donde la Biblia está siendo muy literal y es un mensaje para esa circunstancia. Pero lo que realmente la palabra dice, ¿por qué decimos que es para nosotros? Por lo que platicabas, de que sientes que te habla a ti, pero cuando te está hablando a ti es en los principios que trae, ¿no? Cuando dice no mientas, o cuando esos principios de fondo, esos fundamentos que trae los mensajes de la Biblia. La Biblia trae principios implícitos y profundos que debemos de analizarnos y corregir. Por eso repito este versículo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en lo que es justo, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra tiene un objetivo y el objetivo es ser de bendición. O sea, si nosotros leemos la palabra, no es con el fin nada más de adquirir conocimiento, es de que toque nuestro corazón, que nos lleve a actuar y a ser de bendición para los demás. Cuando aquí, a la hora de ir cerrando la carta, Pablo me gustaría que leyeras el versículo 5 y 6 del capítulo 4, que es el último. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. 4 cosas, ¿no? 4 cosas
lo invita al final, Ujú, ¿no? Sé prudente, ujú. ¿no? Tú, por el contrario, o sea, ojo, sé diferente a todos los demás. Sé prudente, como no te enganches, no te agarres, no te metas en discusiones estériles, ¿no? Evita las discusiones estériles. O sea, no tiene caso. O sea, ¿para qué ganas un punto si ni están dispuestos a veces, ¿no? Entonces, ser muy prudente es lo que le dice. En todas las circunstancias. Aguanta vara, ¿no? Sí, Le dice, soporte. aguanta la vara. O sea, ¿no va a estar fácil? No. Y dice, cuando le dice esto de dedícate a la evangelización, ¿a qué se refiere? A compartir la buena noticia, a seguir compartiendo el mensaje que tanto Pablo y él llevaron por las iglesias, ¿no? O sea, seguir firme nuevamente en lo que cree, en lo que estuvo aprendiendo y en seguir compartiendo, o sea, dedicarle su vida a Dios mediante el compartir Que con hay los buenas demás. noticias, ¿no? Que hay Ujú. esperanza. Y recuerdas lo que lo que Jesús les encargó a los discípulos en la gran comisión, la que conocemos como la gran comisión, Y compartir el evangelio a todas las almas, ¿no? a todos. Y otra cosa, preparar a otros, Preparados. ¿te acuerdas? Haz Sí. discípulos. Entonces, lo mismo Pablo le está diciendo, tú dedícate a compartir que hay esperanza, que hay buenas noticias, que no todo está perdido. Ujú. Y el otro lo exhorta a Cumplir con los deberes de su ministerio, de lo que lleva. con acciones, ¿no? Con hechos. ¿Para qué te pones a alegar? Que vean las cosas, que vean en tu vida, ¿no? Esta parte de cumplir con tu ministerio, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que Pablo le había encargado al final que lo fuera a visitar, ¿no? Que lo fuera a visitar y lo previene, habíamos platicado eso, que lo previene de Alejandro, pero ya le está diciendo pues, que las situaciones estaban difíciles, ¿no? Y que casi todo mundo lo había abandonado. Y esa última parte, en el versículo 16 al 18 de segunda de Timoteo, es cuando platica estos temas. O sea, va a haber momentos, yo creo que aquí Pablo se sentía solo, ¿no? Sabía que su fiel amigo, alumno, discípulo, compañero, estaba trabajando en Éfeso. Pero cuando te sientes solo, pues llamas a otros, ¿no? Sí. ¿Qué dice segunda de Timoteo 4, 16 al 18? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo que muchos lo abandonaron, pero también yo creo que aquí quería ver a Timoteo, ¿no? ¿Tú Sí. cómo crees que haya sido el sentimiento de Pablo? Yo creo que sí lo extrañaba mucho, ¿no? O sea, como dijiste, se sentía solo, obviamente, y pues a ese fiel compañero que tuvo a su lado durante mucho tiempo y luego separarse y en una circunstancia tan difícil como la que él está ahorita, pues debía de estar triste, digo, ¿no? Aquí dice que el Señor estuvo a su lado siempre, pero obviamente extrañaba a esa persona especial, a Timoteo, lo quería a su lado, ¿no? Entonces, Dios se puede manifestar en la vida de otros creyentes, de otros amigos. sí, sí, sin duda alguna. Timoteo es un vivo ejemplo. Para Pablo, como Pablo se sentía con Timoteo, yo creo que era su manera de sentir a Dios más cerca de él, ¿no? Físicamente, con su amigo. ¿No? Decía, Dios ha estado conmigo, muchos se fueron, Pero Dios pero, permaneció. pero ven, ¿no? No sabemos si alcanzó a verlo, alcanzó a estar Timoteo con él. Yo espero que Ojalá sí, que sí. ¿no? Ya En el último momento. ya nos tocará preguntarle a él el día que lo veamos en el cielo, ¿no? O a Pablo, ¿no? Yo soy fan de Pablo, la verdad se me hace un varón tremendo. Y
En resumen, ¿qué te pareció esta carta? ¿Qué descubriste? Increíble, me gustó mucho. Yo creo que lo que descubrí o redescubrí, porque es algo como que ya sabía, pero había pasado por alto, pues que siempre hay que estar disponibles y dispuestos para el Señor. O sea, la importancia el verdadero significado de lo que es la fidelidad y la importancia, ¿no? O sea, es hacerte la pregunta de si soy una persona fiel yo como cristiana al Señor, de lo que me pide, ¿no? Entonces, pues fue más como un despertar de mantenerme firme en lo que creo, y así como en 1 de Timoteo que le dice que no lo tomen por menos por ser joven, acá él también le recuerda que bueno, pues tú sigue firme con lo que crees, ¿no? Fue lo que más como que se me quedó por lo que vivo ahorita, por mi edad, con los círculos sociales en los que me junto. Es eso, mantenerse firme en lo que cree y pensar en el propósito, en el plan, la meta, con las características de los ejemplos que ya vimos con esas personas, o sea, trabajar duro y a pesar de las adversidades y circunstancias, Dios te va a usar, sea donde sea que esté, y pues tener paciencia en que se va a cumplir su promesa, que te va a usar de bendición para los demás, ¿no? Más que nada eso. Decías que los ejemplos que puso, un soldado que está seguro de la victoria porque sabe con quién va a luchar, ¿no? Uh-huh. Un atleta que está seguro de que va a salir victorioso y que tiene que ser disciplinado y perseverante, ¿no? Sí. Y un labrador, un agricultor que está seguro que Dios le va a proveer fruto, ¿no? Lo va a fructificar, porque es lo que dice esta parte. Y dentro de ¿hay alguna enseñanza? O sea, además de lo que descubriste, el aprendizaje, ¿te dejó alguna enseñanza, por ejemplo, de amistad? Ah, claro. Pues o sea, tanto la amistad de Timoteo como de Onesíforo, nombre muy curioso, sí me dejó pensando en lo que es un amigo de verdad, la lealtad, ¿no? Y claro que me quedé más pensando en si yo seré ese amigo leal para algunos. Si también como así de bello y de lindo que habla Pablo sobre Timoteo y cómo lo extraña y lo quiere ver, y de sus amigos los que se mantienen a su lado, pues claro que también me gustaría a mí que el resto me viera como un amigo leal. O sea, esas actitudes de que cuando estén pasando por un problema difícil, Maritaria va a estar ahí, estoy segura de eso, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante en esta carta, que agradece a la vida de sus amigos y al resto de su familia, ¿no? Por el impacto que fueron en su vida, por lo agradecido que está de todo el apoyo que recibieron, ¿no? Entonces, claro que sí, como tanto yo quisiera tener amigos así leales, como yo ser uno, definitivamente. Fíjate que una vez escuché, o leí, mejor dicho, una historia, la verdad no recuerdo si fue real, pero se me quedó muy marcada, en donde platican que estaban unos amigos varones jugando, ya sabes, soccer o tochito, lo que sea, pero estaban en un partido ya, pues señores, vamos a decir, y entre los amigos estaba, y hablo de este tema hablando de la disponibilidad y la disposición, estar dispuestos y disponibles, ¿no? Y cuánto más para un amigo, pero que estaban jugando y en medio del partido llega un auto, ¿no? Y le habla a uno de los muchachos que estaban, los señores jóvenes que estaban jugando soccer ahí, y ve que pues agarran, le hablan, se acerca, se ve con una persona un poco mayor y se sube al carro y se va, ¿no? Y pues todos se desconciertan y bueno, ¿qué pasó? Y empiezan pues todos desconcertados, no avisó nada, y uno de ellos agarra sus cosas y dice, bueno, déjenme preguntar, pues recoge su maleta, sus tenis, lo que hubiera dejado ahí, y cierra su maleta y empieza a buscar, y y le marca, o sea, marca su teléfono y le contesta otra persona, ¿no? Asumo que haya sido la persona que había ido en el carro para él, y le dice, o por él, y le contesta y le dice, oiga, ¿qué pasó? Yo traigo las cosas que dejó, vamos a ponerle nombre, Manuel, que dejó Manuel aquí estábamos jugando.
Ah, sí, yo fui por él, dice. Lo que pasa es de que su hijo sufrió un accidente y murió. Estamos en el hospital, voy a inventar Muguerza, como se llama en Monterrey. Y híjole, y él se siente todo así, y dije, pues voy, ¿no? Entonces toma la mochila de él, ¿no? Y dije, pues se la voy a dejar ahí, y están pasando por un momento pues, muy triste, muy penoso. Entonces baja con la maleta, va a buscar la zona de urgencias, y cuando ve, está él abrazando a alguien, al parecer, pues, no sé, su esposa o alguna otra persona, su suegro, no sé, y agarra y voltea y lo ve y se deja venir él hacia él, dice esta persona, y yo con la maleta en la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llega, lo abraza y le dice, sabía que tú ibas a estar aquí, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta del impacto. La verdad, él pues fue por entregar una maleta, pero no sabemos lo que puede ser de impacto tú. Y aquí me impresiona, Maritere, esta parte que me comentas que dices, y yo soy esa amiga, yo soy ese amigo fiel, amoroso, ¿no? Y es esa parte que nos mueve, ¿no? Nos mueve decir, oye, dentro de la carta me impactó Timoteo y Onesíforo, ¿no? A veces no sabemos qué vamos a encontrar en el mensaje. Sí. Pero poder ser ese amigo fiel y que puedan decir, yo sé que Maritere va a estar aquí cuando la necesite. Confiar en que esa persona va a estar presente, así como dices, sobre todo en los problemas, en las buenas y en las malas, pero sobre todo en los problemas cuando necesitas a esa persona. No. Te podría preguntar, una vez que has analizado y visto esta palabra, ¿has decidido algo? ¿Has tomado alguna decisión? Sí. ¿Qué fue? Pues en el aspecto que ahorita comentamos de ser amigo fiel, ser más constante, ¿no? Con mis amigos, estar más al pendiente de cuando pasen por algo, ¿no? Estar ahí, hacerles saber que ahí voy a estar presente en sus vidas, ¿no? Como ese buen amigo. Pues esa es la razón por la que Dios nos deja para ser de impacto. Y nos deja la palabra para que no nada más lo leamos, no nada más aprendamos que Loida y Eunice eran la mamá y la abuela de Timoteo, sino realmente esas enseñanzas que hay detrás de una frase, ¿no? Casi, Señor, bendice a Onesíforo y a su familia, ¿no? Porque él estuvo aquí, me buscó hasta que me encontró, me buscó por toda Roma hasta que me encontró, ¿no? Porque sabía que necesitaba de un amigo. Timoteo, ven, porque yo sé que vas a estar cuando yo te hable, ¿no? Entonces, qué padre aprendizaje que te deja. Y es esa parte en donde de nada sirve memorizar un versículo, de nada sirve conocer la Biblia si tus actos no lo demuestran, si esos actos de un amor leal, ¿no? Que podríamos decir, ese amor leal mutuo que hubo entre Pablo y Timoteo, ¿no? Entre un alumno agradecido, ¿no? Con su mentor, ¿no? O por otro lado, esa confiabilidad que vio Pablo en este joven, en decir, fue un joven confiable, y sigo confiando, y ven, tráeme las cosas que me importan, o sea, tráeme hasta un abrigo, por favor, o sea, te necesito, no nada más a ti, yo sé que tú sí vas a ir a Troas, aunque Alejandro ten cuidado nada más, o sea, sabe que un amigo puede correr riesgos por amor, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, es un tema de seguir con valor y con fidelidad a tus principios, ¿no? A pesar de las presiones que tenemos. Y bueno, y que Jesús siempre nos va a retar a hacer algo bueno por los demás, ¿no? Sí. Y Pablo le dice, y tú continúa, corrige a los que estén enseñando equivocadamente, corrige las malas ideas, y con tu vida y con tu ejemplo, muéstrales que vale la pena estar firme en los principios, ¿no? Y bueno,
y saber que en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, es cuando se muestra el amor, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una persona que se sienta sola en medio de una crisis, en medio de sentirte que estás en una prisión sin esperanza? ¿Qué les dirías? Buscar a Jesús es la única opción. Buscar consuelo y ayuda en Jesús es la clave, importantísimo. No creo que haya mayor seguridad que esperar y confiar en lo que Dios, de que Dios te puede ayudar, ¿no? Que Jesús va a estar ahí siempre por su fidelidad y su amor, ¿no? Buscarlo a Él. Y si alguien considera que necesita a Jesús el día de hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué tendría que hacer esa persona para encontrarse con Jesús? Arrepentirse, pedirle perdón por sus pecados y pedirle que entre a su vida, ¿no? Buscarlo. Muy bien, tu papá ayuda a muchos a guiarlos a recibir a Cristo. Sí. ¿Quieres a los que nos están viendo guiarlos? ¿Qué tendrían que hacer? En la oración, pues primero que nada, pedir perdón, arrepentirse, decirle a Dios que entra a sus vidas, Bueno, pues cambiar sus vidas. si quieres, los quieres guiar a las personas que nos estén oyendo, ¿cómo tendría que ser la oración? Vamos a hacer esta oración con Maritere, nos va a guiar Maritere para cómo podrías tú recibir a Cristo en tu corazón. Y repite esta oración que va a hacer Maritere ahí en lo íntimo, en tu corazón, donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y aquí estamos dos contigo. Y estoy seguro que si tú haces esta oración como la va a hacer Maritere, aduéñatela, es un ejemplo, y hazla ahí en lo íntimo de tu corazón. ¿Los puedes guiar, Maritere, a recibir a Cristo? Sí, claro que sí. Bendito Padre, gracias por este momento que nos diste aquí de estar pues platicando, escuchando tu palabra, leyendo y meditando sobre lo que tú nos enseñas. El día de hoy pues hemos aprendido muchas cosas. Te pido que nos sigas dando entendimiento de esta lectura, todo lo que aprendamos de tu palabra. Y pues bueno, Padre, para todos aquellos que estén escuchando este mensaje y que decidan aceptarse, pues yo te pido en lo personal que pues perdones todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todos esos errores que hemos cometido. Tú entra a nuestros corazones, entra a mi corazón, cambia nuestras vidas, que seamos personas nuevas, Señor, fieles y creyentes a ti, que podamos cumplir con tu palabra y que pues seamos personas de bendición, Señor. Tú limpia todos nuestros pecados, nuestro corazón, y entra en nuestras vidas, cámbianos, Señor, para ser factores, para ser personas de cambio y ser de bendición para el resto, Señor, ser verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Bueno, si tú en lo particular, en lo individual, hiciste esta oración que nos guió Maritere y la repetiste ahí en tu corazón, Cristo está en tu corazón. Si tú le abriste tu vida, Él entró. Y recuerda algo, o sea, Él se entregó por ti hace 2000 años en la cruz, porque sabía que tú y yo la íbamos a regar. Entonces, pedirle perdón en humildad, ¿no? Aceptar que necesitamos que alguien nos salve, que, bueno, reconocer que Jesús es el que se entregó por ti para pagar tus pecados, los míos, nuestras faltas. Bueno, eso es lo que nos da una vida eterna. Dice un versículo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú hiciste esa oración y si todavía te quedó dudas, aquí en la parte de abajo está ese plan que Dios tenía para salvarte. Está en un video que lo vamos a poner aquí abajo para que tú puedas confirmar tu salvación y decirle ahí en lo íntimo, en lo privado, que crees que Él es tu Salvador personal y que quieres que Él sea el Señor de tu vida. Y bueno, para terminar ahora sí, Maritere, nos encontramos en el camino y en el camino vemos muchos mensajes. Y si yo te pusiera así un panorámico, un billboard para Maritere,
¿qué mensaje le pondrías ahí para todos los que pasen por ese camino? ¿Qué te gustaría que dijera? ¿Qué diría? Está difícil. Yo creo que 2 palabras nada más, pero permanece fiel. Permanece fiel. Permanece fiel a tus principios, a las cosas buenas. ¿No? El amor es así. El amor de Dios permanece fiel. El amor de los demás, el de nosotros hacia los demás. Y el amor de los amigos, como ya vimos, de nosotros a los demás. Entonces, fiel a ti, a tus principios, a las personas que amas, al Señor, al propósito, todo. Permanece fiel. Permanece fiel. Bueno, pues ahí está la exhortación de Maritere. Y gracias, Maritere, por compartir. Estoy súper contento y nos esperamos y los vemos en el camino para la próxima. Que Dios los bendiga. Muy bien, puñito. Hoy en día también pasa igual, ¿no? Tal vez ya no es lo mismo como, me casé con varias personas, con varias mujeres, pero sí es, tengo esta novia y esta otra novia y esta otra novia. Wow, es un Dios de verdad, un Dios verdadero, en donde su fundamento de actuar es la verdad y no la tranza, es la verdad y no la mentira, es la verdad y no el engaño. A partir de los 8 años yo viví en un hogar creyente, ¿no? Aunque no me gustaba. No, de hecho sí tuve varios problemas, más que nada personales, ¿no? Donde no me llevaba bien con mis papás.